Antes de hacer ingresar al testigo que sigue, le informo a las partes que se ha recibido una comunicación al tribunal donde dice un correo que informa que se realizó la medida con resultado negativo referente a que el señor Gustavo Ariel Ortiz, un testigo ofrecido, ya no vive en el domicilio aportado en el lugar. Se entrevistó a la señora Rieta Mirta Mabel, da el número de documento, quien manifiesta que ella vive en ese domicilio desde hace 4 años aproximadamente y no sabe dónde fue el señor Ortiz. Dicha medida fue realizada por el auxiliar de policía del nombre acá. Lo pongo a consideración de las partes para que revisen si van a aportar o el domicilio, si pueden. Es para mañana. Estaba previsto este testigo. Si esa persona ha declarado en sede judicial, si tiene después, al finalizar la audiencia o antes de finalizar la audiencia del día de la fecha, le pido que nos informen qué decisión toma. Que ingrese el señor Mauro Álvaro Carati. Buenos días. Buen día, señor. ¿Me dice su nombre y apellido? Mi nombre es Mauro Álvaro Carati. El documento. ¿Su fecha de nacimiento? 19/5/76. Bien. ¿Usted nació en San Rafael? Sí, señor. ¿A qué se dedica, señor? Actualmente hago electricidad y soy estudiante. Bien. ¿Y su domicilio? De acá de Malargüe. Sí. Bien, señor Carati, usted ha sido convocado en el día de la fecha para brindar declaración testimonial en este juicio que se está llevando a cabo, donde están acusados el señor Abel Vázquez y la señora Lucía Carrasco por la posible comisión del delito de homicidio en perjuicio de Nélida Villar. Como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado. Si así no lo hace, puede incurrir en el delito de falso testimonio, que el Código Penal castiga con pena de prisión. Esa pena se agrava hasta un máximo de 10 años si el falso testimonio es en perjuicio de las personas que están acusadas. ¿Entiende? Sí, señor. ¿Jura decir verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, juro. ¿Conoce al señor Abel Vázquez? No, ¿A la señora Lucía Carrasco? tampoco la conozco. ¿A quien en vida se llamaba Nélida Villar? Sí la conocí, era mi niñera. ¿Era? Mi niñera. Su niñera. ¿Conoce también a la familia Carati? A la familia Villar. Sí la conozco. Bien. Señor, lo invito a que nos cuente que sabe, que recuerda de las circunstancias donde perdiera la vida o el día que perdiera la vida Nélida Villar. Bien. Yo ese día me sumé a la búsqueda junto a la familia. Esa noche, por el motivo de que yo fui a encontrar a Nélida Villar a su domicilio para entregarle las llaves de una pañalera que tenía que atender al otro día. Ahí me encontré con su familia, su mamá y su papá, que salieron llorando desconsolados. Me comentaron de que Nélida no había vuelto, que había salido a andar en bicicleta y bueno, decidí sumarme a la búsqueda. Les comenté, yo andaba en un vehículo prestado, que si me prestaban el vehículo me iba a sumar a la búsqueda. Y bueno, así fue. Salí en ese momento, bueno, después de que la familia me comentó, yo me dirigí a mi domicilio, donde resido actualmente, que no residía en ese momento, donde tenía unas ovejas que tenía que ir a darle de comer. Después de eso fuimos con mis hijos que me acompañaban en ese momento hasta el dique. Ahí nos encontramos con la hermana de Nélida, con la Natilde, y con su esposo. También había personal policial, estaban realizando la búsqueda. Les comenté lo mismo,
que si me prestaban la movilidad, la camioneta en la que andaba, me iba a sumar a la búsqueda. De ahí volví a la parroquia del Carmen, donde hablé con el sacerdote y me prestó efectivamente la camioneta. Conseguí, bueno, fui a buscar unos reflectores a la casa de un amigo y el sacerdote también me prestó uno. Fui a mi domicilio, dejé a uno de mis hijos, el otro me acompañó en la búsqueda. Preparamos algunos pertrechos para poder salir a buscarla. Preparamos una batería, reflector, botiquín, manta, café, caramelos, agua. Las cosas que uno, cuando sale a buscar a alguien, debe llevar mínimamente. Una vez que tuvimos las cosas, salimos a buscarla, nos encontramos nuevamente en el domicilio de Nelia Villar con una movilidad de Policía de Investigaciones. Ahí me entrevistó el cabo Corbalán. Después de la entrevista con el cabo Corbalán, el que en la entrevista me preguntó si yo sabía si Nelia estaba de novia o algo así. Le contesté que no, que yo no sabía nada. No conocíamos su vida sentimental. Bueno, seguimos el recorrido, entramos por la calle Arcangeletti hacia el oeste, hacia la calle de las Compuertas, dimos una vuelta por la calle de las Compuertas, la calle Godoy Cruz, volvimos a calle Massa, fuimos casi hasta el dique, hay una bajada antes de la curva que llega al dique. Ahí bajamos a alumbrar por unas huellas y ahí venía una movilidad que andaba buscándola, una movilidad de bomberos que venía manejando el cabo Sanduay, venía el cabo Ortiz, el auxiliar Araya y el auxiliar Becerra, que ellos dos andaban buscándola en senderos con linternas de cabeza en mountain bike. Bueno, ahí les comenté que me había sumado a la búsqueda, que habíamos empezado. Me preguntaron si yo había ido al Cerro Ceferino, les dije que no, que iba a ir ahora. Bueno, ellos dijeron que iban a ir a buscarla por otras calles y yo me metí por una calle que hay ahí entre la calle Massa, sale a calle Virgen de los Vientos, perdón, al barrio Virgen de los Vientos. De ahí fuimos a buscarla, entramos al predio del Cerro Ceferino, alumbramos con la camioneta a los alrededores, a las orillas de los alambres. Salimos de ahí, fuimos a buscarla por la ruta hasta la vuelta del arroyo Loncoche. Por ahí entramos en una huella también, que baja hacia el lado del río. Llegamos a un puesto, nos volvimos al Cerro Ceferino. Ahí cuando íbamos llegando al Cerro Ceferino venía llegando la movilidad de bomberos que nos había entrevistado anteriormente. Bueno, paramos ahí, ellos se bajaron, nos bajamos nosotros también, empezamos a preparar la batería con el reflector y el carguero. Ellos dijeron que iban a empezar a subir y quedó el cabo Sanduay ahí en el predio de custodia de las movilidades. Bueno, entramos al predio, caminamos pocos metros. Mi hijo llevaba el reflector con la batería. Pateó una zapatilla. Mira, me dice, papá, una zapatilla nueva. Le digo, yo no patees nada, no toques nada. Cuando pateó la zapatilla, pensé que podía ser de alguien. Bueno, ahí alumbró entre las jarillas, ahí en los alrededores. Decidimos empezar a buscarla, ahí nos dimos vuelta, yo iba entrando hacia una construcción que hay un nicho, y él alumbra detrás de eso con el reflector y me pega el grito, acá está. Así que bueno, empezamos a llamar a la policía, acá está, y entra el cabo Sanduay y nos dice que
no toquemos nada y nos retira del predio. Salimos del predio, alumbramos intentando buscar la bicicleta por ahí un poco alrededor del alambre y bueno, esa fue nuestra vivencia. Bien. Bueno, seguidamente las partes le van a formular preguntas. Gracias, señor presidente. Buen día, señor. Buen día. ¿Nos puede contar cómo conoce usted a Nelly Avillar y desde qué año más o menos? A Nelia la conocimos más o menos en el año 2009, 2010. Mi señora necesitaba ayuda con las tareas hogareñas y el cuidado de los niños. Por ese motivo nos habían recomendado a una de sus hermanas, creo que a Gladys, y Gladys había estado en casa con mi esposa y le había dicho que ella no se animaba, que no podía, pero que su hermana estaba interesada, que no estaba sin trabajo, que se podía llegar a ocupar. Así fue que la conocimos. Empezó a trabajar, trabajaba los fines de semana en casa y cuando nosotros necesitábamos viajar a Mendoza, muchas veces también se quedaba cuidando a nuestros niños. O sea que ustedes la conocen por intermedio de Gladys. Sí, Gladys es la que nos la presenta. De hecho, a Gladys no la conocíamos tampoco. ¿Y quién? Fue una recomendación de la doctora Pica. ¿Quién es la doctora Pica? Es una doctora de acá, de Malargüe, allegada a la familia. ¿Es médica? Sí. Uh-huh. Usted para esa época, digamos, usted dice que su señora necesitaba una colaboración. Sí. ¿Cuántos hijos tenía para esa época? Le hablo del 2013, mayo del 2013. Mayo del 2013 teníamos 10 hijos. 10 hijos. Entonces usted necesitaba una niñera. Sí. Ajá. ¿Qué trabajos cumplía Nelia en su casa, justamente? Ella colaboraba con el planchado, la limpieza general de la casa junto con mi esposa y cuidaba a los chicos cuando nosotros teníamos que viajar. Tenemos una niña que tiene artrogriposis distal. El problema de salud nació con pie barbequino y en ese momento viajábamos a Mendoza al traumatólogo infantil para sus cambios de yeso, sus cirugías, sus controles. Cuando dice viajábamos a Mendoza, ¿quiénes iban? Mi esposa, yo y la bebé. ¿Y con quién dejaba a sus hijos? Con Nelly Avillar. ¿Y eran viajes así largos, de un día, dos, más tiempo? No, habitualmente eran ida y vuelta en el día y algunas veces fueron ir un día y volver al otro. Además del cuidado de los chicos, ¿Nelly los ayudaba con alguna otra actividad? Con las tareas de la casa que le mencioné. ¿Tenían una pañalera ustedes? No, mi esposa trabajaba en una pañalera cuando sucedió el hecho y justamente estábamos preparando un viaje para el día 9 de mayo. Teníamos que hacer una consulta en Mendoza y mi esposa el día 8 iba a preparar las cosas para el viaje, así que estaba embarazada de Pedro en esa época y le pidió a Nelly, que ya la había cubierto en algunas otras ausencias a la pañalera, si ella la iba a poder cubrir y le había dicho que sí. ¿Cómo se entera usted de que estaba desaparecida Nelly Avillar? Porque me lo dicen sus padres en el momento en que yo fui a entregar las llaves de la pañalera. O sea, que usted iba a llevarle las llaves para que Nelly fuera a la pañalera el otro día. Correcto. Antes de eso, ¿usted qué, digamos, para esa época, a qué se dedicaba, qué formación tiene, digamos, qué estudios o capacitación laboral ha hecho? Sí, yo en ese momento trabajaba de vigilador privado al servicio de IPF para la empresa G4S. Como el sueldo para una familia tan numerosa nunca es suficiente, hacía trabajos de carpintería, que había sido mi oficio anterior. Bien.
con respecto a, volviendo un poco al momento en que usted llega a la casa de Nelia Villar ese día para llevarle las llaves de la pañalera. ¿A qué hora era que llegó a la casa y con quiénes habló? Deben haber sido aproximadamente alrededor de las 23 horas, 22:45, en ese periodo seguramente de tiempo, no recuerdo. Era tarde ya, digamos. Era tarde, de noche tarde. Uh-huh. ¿Y era normal que usted le llevara las llaves de Nelia a esa hora? No, nunca se las habíamos tenido que llevar. Es más, ella había quedado con mi esposa que las iba a ir a buscar esa tarde. ¿Que Nelly iba a ir a buscar las llaves? Sí. Habían quedado en eso. Bien, y entonces cuando llega a la casa, ¿con quién habló? Ahí cuando yo golpeo la casa de Nelia sale su papá y su mamá. Salen llorando y les pregunto por Nelly y me dicen que no sabían qué le había pasado, que no sabían por qué le había hecho eso, que no les contestaba el teléfono, que había salido a las 3 de la tarde a andar en bicicleta y no había vuelto. ¿Qué había hecho? ¿Usted qué había hecho ese día? A ver si recuerda, antes de ir a la casa de Nelia. Sí, yo esa tarde estuve instalando un placar en la casa del señor Walter Barros. ¿Walter? Barros. ¿Y entre qué horarios más o menos? Y más o menos entre las 3:30 fui a pedir la camioneta, cargué el mueble, herramientas y demás hasta las 10:15 de la noche. ¿A quién le fue a pedir la camioneta? Al padre Alejandro Casado de la parroquia del Carmen. Volviendo un poco al momento en que llega, cuando los papás de Nelly le cuentan esa situación de que no la encontraban, ¿cuáles fueron sus sentimientos? ¿Qué sintió usted? ¿Qué es lo que...? Y la verdad que me conmocioné porque conociéndola a Nelia, o sea, era una chica muy responsable. De hecho, en casa no se quedaba una hora más sin avisarle a sus padres, sin pedir autorización. ¿Cuántos años entonces usted la había conocido? Dijo que desde el 2009 más o menos. Sí, más o menos. 2009, 2010, más o menos 3 años. ¿Con qué frecuencia iba a su casa ella a cuidar a los chicos? Ayudarle a las tareas de mi esposa. En los primeros tiempos iba todos los fines de semana y algunas veces entre semana ayudarle con el planchado. Después hubo un periodo que Nélida se estaba preparando para entrar en la gendarmería, que no podía ir por sus estudios. Y sí nos ayudaba en el cuidado de los chicos, porque no le demandaba tanto tiempo. Está bien. Cuando le cuentan entonces los papás lo que había pasado con Nelia, ¿usted qué les manifestó? Y yo ahí les dije que iba a salir a buscarla si me prestaban la camioneta. ¿Usted iba solo a la casa de Nelia? ¿Había ido solo en ese momento? No, iba con mis 2 hijos, con 2 de mis hijos. ¿Cuáles? Con Agustín y Francisco, que íbamos a darle de comer a las ovejas. Ajá. ¿En qué se conducía en ese momento usted? En una camioneta Toyota Hilux. ¿De su propiedad? No, de la parroquia del Carmen. No. ¿Usted vive cerca de la parroquia o vivía para esa época? Sí, vivía a 4 cuadras. Bueno, después dice entonces que fue hasta el lugar, ya relató lo que hizo, fue hasta el lugar. ¿Y en qué momento, digamos, va a su casa? ¿O cómo nos puede dar más detalles cuando va a buscar esos elementos? ¿Qué fue primero? ¿Fue a hablar con el padre y después los elementos o fue al revés? No, primero fui a pedir la camioneta. Ajá. Cuando el padre me dijo que sí, fui hasta la casa de un amigo, Hugo Martínez. Él me prestó otro reflector y de ahí volví a mi domicilio, dejé a Francisco, a mi hijo Francisco, y bueno, recogí los elementos que tenía que llevar y salí en la búsqueda. ¿Por qué, digamos, fue tan precavido en buscar un reflector? Nos habla de un botiquín, de café, Bien. No sé qué otros elementos buscó. Y llevábamos una batería, un reflector, otro reflector más, agua, botiquín, manta, café, caramelos. ¿Por qué buscó tantos elementos, digamos? Mire, mi preparación en la adolescencia yo fui scout. Y cuando uno sale a una búsqueda uno no sabe cuánto se va a demorar.
ni con qué se va a encontrar. Yo salí a buscar una persona que pensé que podía estar lesionada en la orilla de un camino o en un cerro. Y uno tiene que tomar la precaución de por lo menos poder brindarle los primeros auxilios si no ha llegado nadie antes. ¿Fue durante varios años scout usted? Sí, toda mi adolescencia, desde los 10 años hasta los 18. ¿Y ahí le enseñaban ese tipo de cosas de supervivencia? Sí, primeros auxilios, rescate. Bueno, ¿con quién salió en búsqueda de Nelly? Con mi hijo Agustín. Agustín. En realidad querían ir todos, pero bueno, Ajá. eran muy chiquitos y muy tarde. ¿Qué edad tenía Agustín más o menos? 16 años. ¿Era el más grande o el Él es el mayor, sí. mayor? Bueno, luego entonces, ¿hacia dónde van? Ya tenía los elementos, la camioneta, iba con su hijo. Sí, empezamos la búsqueda por Calle Masa, porque la mamá de Nelly nos había relatado que ella habitualmente el recorrido que hacía en bicicleta era ir al Cerro Ceferino, o por la ruta o por Calle Masa y el dique, y volvía. Lo hacía de una forma u de otra. Por eso fue que empezamos a buscarla por ahí por Calle Masa y bueno, y en cuanto empezamos la búsqueda y nos detuvimos ahí donde estaba la camioneta de investigaciones para preguntar si había aparecido. Y ¿En qué punto fue ese? frente a la vivienda de la familia Villar. Ahí estaba el móvil. Ah, no, yo digo cuando salieron a buscarla. Cuando salimos a buscarla, Sí. una vez que salimos de ahí de la casa, primero dimos una vuelta ahí, como comenté recién, por la calle Arcangeletti, la calle de las Compuertas, la calle de Tomás Godoy Cruz, que no sé, pensé que podía haber sido algún camino alternativo que podría haber tomado. De ahí seguimos para el lado del dique. Y antes de empezar a bajar hay una curva que hay unas bajadas de huellas hacia el lado del río. Bajamos ahí, empezamos alumbrando por ahí. Y bueno, ahí fue cuando... Ahí estuvieron alumbrando ¿con qué? ¿Con la camioneta o con los reflectores? con la camioneta y con el reflector hacia las orillas. ¿Ahí iban solos o tenían cerca alguna movilidad policial o algún otro vehículo? No, estábamos solos ahí. Estaban solos. Ahí a los minutos llegó el móvil de bombero que comenté que nos entrevistó. Y bueno, ahí salimos a buscarla hacia el lado del barrio Virgen del Carmen y el Cerro Ceferín y demás. ¿Quién le había no sé si le habían dado el dato o usted dijo de ir a buscarla al cerro? ¿Cómo fue eso? Yo les pregunté si ellos habían ido para el lado del Cerro Ceferín. Ellos dijeron que todavía no. Porque justamente por lo que les comenté recién que me había relatado su mamá. ¿La mamá le había dicho que Nelly iba hasta el cerro? Sí. También le había dicho. Ella dijo que a veces iba, o sea, que iba hacia el cerro, a veces subía, bajaba en el cerro y volvían o por el lado del dique o por la ruta. Ese era el circuito que le había informado la madre. Sí. ¿Y no sabe si la policía entonces había hecho ese circuito? En ese momento me dijeron que ellos no habían ido. Ah, que no. Ese móvil que no había ido. Ahí entonces yo le dije que iba a ir para allá. Ujú. Bueno, y desde ese punto entonces, ¿qué camino tomó para llegar hasta el cerro? Tomé una huella que hay entre la calle Masa y el barrio Virgen del Carmen. Está pegado al puente del río. Bueno, ahí cruzamos el puente del río y fuimos hacia el Cerro Ceferino. Ahí va por la ruta. Por la ruta, Ujú. sí, íbamos por la ruta alumbrando las banquinas y eso. Llegamos al predio del cerro y alumbramos ahí la entrada al predio donde se suelen estacionar. Le voy a exhibir una foto del cerro, ¿sí? Para Bien. que usted nos vaya indicando qué es lo que hicieron allí. Si podemos exhibir la foto. Obviamente es una foto tomada de día. ¿Recuerda cómo cuáles eran las condiciones esa noche? Climáticas, era una noche estrellada, una noche muy oscura, luna, iluminación artificial había, no sé si nos puede dar detalles sobre eso. Sí, recuerdo que era una noche oscura.
Muy oscuro. Iluminación de luminarias en la vía pública no hay ahí, ¿no? Nada. No sé, ¿la podemos agrandar un poquito? Señor presidente, le voy a dar al testigo el señalador para que él indique. Y ahí va señalando lo que hicieron, por favor. ¿Sí? Nosotros la primera vez que llegamos al predio, ingresamos por acá, alumbramos hacia allá, nos metimos. A ver un momentito. ¿Por dónde venían? ¿Por la ruta o por el camino del costado? Veníamos por la ruta. Por la ruta. Ingresamos acá al predio, Ujú. nos metimos alumbrando un poquito para allá, a unos 10-15 metros, salimos, alumbramos hacia el otro lado y salimos de acá del predio. Ustedes cuando dicen nos metimos y alumbramos, ¿alumbraron con las luces de la camioneta o con los reflectores? Con la camioneta. Con la camioneta. O sea que hicieron varias maniobras con la camioneta como para alumbrar. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, de ahí salimos y fuimos alumbrando las banquinas hasta el arroyo Loncoche, O sea, eso está más hacia el más este. hacia el sur, Hacia el sur. sureste. O sea, salieron de esa zona, digamos. Correcto. ¿Y cuándo regresan a ese lugar? Y no sé cuánto nos habremos demorado, tal vez 10-15 minutos. Ujú. No creo que haya sido más de eso. Ahí en la orilla de la curva del arroyo Loncoche hay una huella que baja hacia el lado del río. Por ahí entramos también alumbrando esa huella. Llegamos a un puesto, empezaron a ladrar los perros y bueno, nos volvimos. Ahí nos volvimos al predio y cuando íbamos llegando, venía llegando la movilidad de bomberos que nos había entrevistado anteriormente. Ahí fue que nos bajamos. ¿Se encontraron con la movilidad de bomberos ahí en ese lugar? ¿O en dónde? Sí, en ese lugar. Venían llegando ese lugar? ellos. ¿En ese Sí, mismo lugar? en ese mismo lugar. ¿Y ahí estacionaron los dos vehículos? Estacionamos los dos vehículos ahí en esa zona, En ese. de frente de la entrada. ¿Con Y las luces hacia el cerro? ¿O sí, cómo? con las luces hacia el cerro. ¿Qué movilidad era la que llevaba bomberos? Creo que era una Ford Ranger roja que ¿Una tenía. camioneta? Sí, una camioneta Ford Ranger roja. ¿Y quiénes eran los que iban en esa movilidad? Iba el cabo Sandoy, el cabo Ariel Ortiz. No, mencionó ya. Sí. doctor. Sí. Y habían dos personas más que dijo que iban con luces, ¿cómo le llamó Sí, usted? Luces sí, de cabeza. de cabeza. ¿Esas personas iban en la movilidad o iban en bicicleta? Iban en la movilidad, llevaban las bicicletas. Ah, llevaban las bicis. Sí, en el llevaban las bicicletas en la movilidad. Bien. ¿Qué hicieron? Ahí estaban 6 personas entonces. Ustedes dos, más los 4. Sí. ¿Qué hicieron cada uno? A ver. Bueno, nosotros nos bajamos y nos demoramos en poner la batería en el carguero y el reflector, Ujú. porque llevábamos el reflector prendido en la batería de la camioneta. Así que nos demoramos en preparar eso y ellos ingresaron el cabo Ortiz y los dos auxiliares ingresaron y por este sector empezaron a ascender. Ujú. Y el cabo Sandoy se quedó ahí afuera del predio, o sea, de este lado del alambre, por acá donde estaban los móviles. Perdón que no justo me distraje. ¿Quiénes empezaron a ascender? Empezó a ascender el cabo Ortiz y los dos auxiliares, el auxiliar Araya y el auxiliar Becerra. Bien. ¿Y nos señala por dónde ascendieron? Por esta zona, Por eso. no sé bien porque nosotros preparamos el reflector y entramos por acá por la entrada, fuimos caminando para acá, empezamos alumbrando por acá por las carillas, por acá, Ujú. y de ahí por esta zona más o menos estaba la zapatilla que le comenté recién que pateó mi hijo. Fuimos ingresando acá a esta habitación, a ese nicho, y detrás de eso estaba el cuerpo de Nélida. ¿Quién encontró el cuerpo? Mi hijo es el primero que lo ve. Ustedes dice que ingresan ahí. ¿Vio ese techito? ¿Puede alumbrar de vuelta al lado ese, justamente? Sí, ¿Recuerda haberlo visto en esa posición o en otra posición? no recuerdo, ¿No recuerda? no recuerdo. El cuerpo de Nélida,
¿Había algo que impidiera la vista del cuerpo? O sea, desde donde ustedes estaban ahí, porque usted dice, estacionamos los vehículos, pusimos las luces hacia el cerro, ¿no es cierto? Sí. ¿Se veía el cuerpo desde donde ustedes estaban al principio, en la base, previo a ingresar al alambrado, o no se veía? No se veía el cuerpo. O sea que tuvieron que llegar hasta esa casilla que habla, hasta la casilla grande. Sí, hasta ahí, detrás de esa casilla estaba el cuerpo. Durante los trabajos de búsqueda de Nelia, ¿hubo alguna persona que haya subido por ese sendero grande que está al costado izquierdo por ahí? Por ahí, ajá. ¿Recuerda si alguien subió? No recuerdo. Los otros efectivos se fueron por aquel sector. Entiendo que subieron por este sector. ¿Usted no sabe si los otros efectivos le comentaron o le dieron información que antes ya habían venido al cerro a buscarla y no la habían encontrado? El personal que nos entrevistó a nosotros no. No. Teóricamente no había venido nadie. No habían ido. Cuando usted dice que su hijo la encuentra, ¿nos puede relatar qué dijo, cuáles fueron las expresiones de su hijo? ¿Él iba delante suyo? Sí, él iba alumbrando con el carguero y la batería. Él iba alumbrando y justamente yo voy entrando acá y le digo, Agustín, alumbrame. Y me pega el grito, acá está. Y estaba alumbrando él hacia atrás de ahí de la... ¿La batería esa y el carguero son grandes, son pesados? ¿O? Una batería de un auto. Una batería así, más o menos. Sí. Pesa varios kilos, ¿no? Son 10-12 kilos. 10-12 kilos. Ajá. El que iba primero, digo, ¿era su hijo o iba usted primero, caminando? ¿Quién estaba más cerca del cuerpo de Nelly cuando lo encuentran? Agustín. Agustín. ¿En qué posición estaba Agustín cuando lo encuentra? ¿En qué lugar? A ver. Estaba parado acá. Ahí. Y yo estaba parado entrando en esa puerta. Ah, usted estaba entrando al lugar a ver si había algo adentro y justo Agustín mirando alrededor. Y Agustín, en vez de alumbrarme a mí, alumbró ahí alrededor y ahí fue cuando vi el cuerpo. ¿Las luces de las camionetas, de los móviles estaban prendidas también? No, estaban apagadas. Ah, ya las habían apagado. ¿Los efectivos policiales que estaban en las inmediaciones tenían algún medio de iluminación, además de los dos que llevaban las linternas en la frente? No recuerdo. No recuerdo. Bueno, cuando su hijo les dijo que aquí está, ¿qué pasó, digamos, qué acciones llevaron adelante, qué conducta, qué reacción hubo? ¿Se acercaron al lugar? ¿La tocaron a Nelly? No la tocamos. No la tocamos, la alumbramos nada más y empezamos los gritos, acá está. Y entró el cabo Sandoy gritando, no toquen nada, y nos sacó para afuera del predio. Y empezaron a bajar, o no sé dónde estaba el resto del personal policial que llegó ahí. ¿Usted permaneció varios minutos ahí al lado del cuerpo de Nelia o inmediatamente les dijeron retírense para preservar todo como nos está contando? Sí, ahí nomás nos sacaron. No. Ahí nomás lo sacaron. ¿Y el primero que se arrima es Sandoy o algún otro efectivo? El que se arrima corriendo primero es Sandoy, sí. Y él nos saca del predio, la verdad que no recuerdo qué más hicieron ellos. Nosotros nos pusimos a alumbrar por acá a ver si veíamos rastro de la bicicleta que en ese momento no estaba ahí con Nelia. La zapatilla que usted, no sé si habló de la zapatilla. ¿Vieron la zapatilla? Sí, hace un rato habló de eso. Sí, ciertamente ¿En qué lugar estaba? La zapatilla estaba, bueno, un poco incómodo porque no es tridimensional la imagen, ¿no? Pero estaría más o menos detrás de ese monte, por ahí, por esa zona. ¿La tocaron, la zapatilla? Agustín la pateó. La pateó. Se creía que era... Una zapatilla que habían tirado. Una zapatilla tirada. ¿Recuerda algún gesto que hayan hecho usted, su hijo, cuando encuentran el cuerpo de Nelia? Además de haber dicho acá está. Concretamente, ¿golpearon un chapón que había cerca? Que puede haber sido ese, no sé si era ese.
No, yo no lo recuerdo. ¿No recuerda si usted o su hijo golpeó una chapa que había? No. Bueno. No sé si nos quiere relatar algo más. ¿Qué hicieron después de eso? Que les dijeron, bueno, retírense. Bueno, nos subimos a la camioneta en la que andábamos buscándola. Empezó a llegar personal policial al ratito. Nos hicieron sacar la camioneta del predio, la estacioné enfrente de la banquina de la ruta. Y bueno, pasó un tiempo y pedí autorización para llevar a mi hijo a descansar. Me dijeron que sí, pero que yo tenía que volver, así que pum, eso hice, volví. Me quedé durmiendo en la camioneta hasta que en un momento me golpearon la ventanilla, me dijeron que me necesitaban de testigo, que habían encontrado unos elementos en el bolsillo del buzo de Nelia. Y nada más. ¿Quiénes, cuando usted estuvo, durante el momento que estuvo ya apartado del lugar, esperando un rato y luego regresó, los efectivos que estaban preservaron el lugar? ¿Arribó mucha gente que haya pasado por todo ese lugar hasta el cuerpo de la víctima? ¿Recuerda quiénes habrían llegado? No recuerdo. No recuerdo. Sí sé que llegó mucho personal policial, pero no recuerdo y no vi quiénes se acercaron. Si realmente preservaron, como usted dice, el lugar, no sé, no soy idóneo tampoco ni recuerdo. ¿Conoce a alguien de policía científica de acá de Malargüe? Que para ese momento trabajara en policía científica. Si no tengo malentendido, el auxiliar Araya, ella y el auxiliar y el cabo Ortiz eran personal de científico. ¿No recuerda haber visto a alguien más de policía científica, alguna movilidad? No. ¿Recuerda haber visto esa noche al médico forense, al médico de policía? Sí, recuerdo que llegó de San Rafael como a las 4 de la mañana, una cosa así. ¿Quién llegó de San Rafael? El médico forense. ¿Pero es el médico forense de San Rafael o el de acá? No, de San Rafael creo que. ¿Y quién es el médico que usted vio? No recuerdo el nombre. Creo que además es personal policial. ¿Puede ser? No recuerdo el nombre. ¿Usted se refiere al doctor Barbosa? Puede haber sido él. ¿Lo conoce a Barbosa? Sí, doctor Sí. Barbosa lo conozco. ¿Y lo vio ahí en el lugar a Barbosa? Sí. ¿A esa persona se refiere que llegó de San Rafael a las 4 o a otro profesor? A esa persona. A esa persona. ¿Recuerda si hubo gente que haya ingresado ahí donde estaba Nelia? Numerosa gente, digo, que hayan pisado todo el lugar, a eso me refiero. Además de los efectivos que estaban en el momento del hallazgo. Si después, con posterioridad, haya ingresado mucha gente. No recuerdo. No recuerdo. Bueno. No sé si quiere manifestarnos alguna información que usted conozca sobre eso que usted vio, sobre alguna otra información que tenga o que conozca relacionada con la muerte de Nelia. No relato nada más porque no conozco. Si lo conociera, creo que lo hubiese hecho conocer a la justicia en el momento. ¿Usted tenía amistad con Nelia Villar? No es una amistad, sino una relación de patrón empleado, una cosa así, pero Nelia tenía un carisma muy particular, se hacía querer mucho y era muy respetuosa. ¿Usted tenía buena relación con ella? Sí. ¿Su esposa? También. ¿Sus hijos? También. ¿Le conocía alguna persona que fuera, digamos, que tuvieran una relación sentimental o que fuera el novio, con algún hombre con el cual saliera? No, nunca manifestó nada en casa. ¿Nunca escuchó algún comentario de ella en su casa? Nunca. Vinculada a que si estaba de novio, si tenía ilusiones de formar una pareja. No, de hecho mi esposa por ahí la
le hacía bromas y no, decía ella que no, que se iba a quedar para vestir santos, que no había nadie en su vida. Su esposa le hacía bromas a ella, Sí. como diciendo que está saliendo con alguien o algo así, o Sí, como como para si sacarle algo que Sí. contara, Claro, como si se Ajá. había puesto de novia, cosas así. y ella lo negaba. Sí. Ajá. ¿Le conocía alguna persona o conoce alguna persona que tuviera enemistad con Nelia, que le tuviera bronca, que lo hubiera amenazado, No, que la persiguiera? no. Por ahora no hay más preguntas. Doctora Lorente, doctor Yaroli. Muy amable, señor presidente. Buen día, señor. Buen día, señor. Catari. Muchas Karati. gracias. Karati. ¿10 chicos tenía para esa época usted? Sí, señor. Bien. Iban a viajar a Mendoza a atender a uno. Sí. Y Nelia le iba a atender la pañalera a su señora. Sí, la pañalera en realidad no era de mi esposa. Pues eso, le iba a atender la pañalera trabajar Sí, con sí. las manos. ¿Y quién iba a cuidar a los chicos esos días? Si Nelia iba a estar en la pañalera. No, Nelia iba a cuidar a los chicos cuando Sí. nosotros viajáramos, Sí. ¿Y la llave de la pañalera para qué era? porque en la mañana que Nelia iba a atender la pañalera, mi esposa iba a preparar las cosas para el viaje. Ah, bien, era antes de viajar. Correcto. Bien. Usted, lo que no entendí, usted cuando va a llevarle las llaves a la casa de Nélida, ¿usted ya circulaba en la camioneta del cura? Sí, porque el padre me prestó la camioneta esa tarde para poder llevar el mueble y las herramientas a la casa del cliente. Sí. Entonces yo tuve toda esa tarde la camioneta en la casa del cliente y cuando la fui a devolver, le pedí permiso al padre para ir a darle comer a las ovejas. Me dijo que sí, que le diera comer a las ovejas y volviera. Y cuando le comento a mi esposa que voy a darle de comer a las ovejas, me pide que lleve las llaves a lo de Nelly. Entonces fue cuando me paro en la casa de Nelly que me entero de toda la situación. Bien. ¿Y su esposa cuando le pide que le lleve las llaves? Porque si mal no recuerdo, usted dijo que Nélida le iba a llevar las llaves a su esposa. Nelly iba a ir a buscar las llaves a casa así como a las 3 y pico de la tarde, 4 de la ¿Su tarde. señora le comentó algo por él? Que si había llamado a Nelia, si le había mandado mensajes, algo. Sí, mi esposa la había estado llamando esa tarde y no le contestaba el teléfono. Bien, ¿recuerda si su esposo dijo que no atendía o que le había pagado? Recuerdo que mi esposa decía que no atendía y que en un momento ya le dio apagado. O sea, las dos cosas pasaron. Sí. Primero no atender y después dar apagado. Ujú. ¿Le dijo más o menos en qué horas hizo esas llamadas su señora? ¿Se acuerda? No recuerdo con exactitud, pero pueden haber sido 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, 5 de la tarde. Dice que tal vez a las 6 de la tarde, 5 y media de la tarde fue la última llamada, Bien. cuando ya le dio apagado. Perfecto. Usted cuando va a pedirle permiso al cura para seguir con la camioneta, me imagino, no es que se le iba a devolver, sino que le va a decir que le va a seguir ocupando la camioneta para la búsqueda. Fui a pedirle permiso para hacer la búsqueda. Sí. Bien. Entiendo que hay una persona que lo ve muy afectado a usted en ese momento. ¿Usted estaba afectado en ese momento? Y sí, porque nosotros la queríamos mucho en él. Bien, pero usted suponía un desenlace fatal a esa altura. No, ¿Y qué es lo que pensaba? pensé que podía estar accidentada. ¿Se planteó que Nelia se podría haber suicidado en ese momento? No recuerdo, creería que no. No, eso no se lo planteó. No. Bien. ¿Usted tiene vehículo propio? ¿Tenía vehículo propio para esa época? Sí, tengo una Nissan Manet modelo 94 que en ese momento estaba con la caja rota, Ajá. igual que ahora. Oh, vía rota. Bueno, ¿y cómo iban a viajar a Mendoza sin tener vehículo roto usted? ¿En colectivo? En colectivo, señor. ¿Y viajaron efectivamente en colectivo? No, no viajamos, No viajaron. no viajamos, ¿Por qué? por todo este Por todo lo suceso. que pasó. Bien. Bueno, volvamos al lugar del hecho. Bien. ¿Nos puede decir cómo estaba el cuerpo de Nelia? ¿Qué es lo que vio usted? Sí, el cuerpo de Nelly estaba boca abajo, ¿La cabeza hacia dónde? Ahí en el lugar. con los pies hacia el lado de la puerta, digamos, la cabeza hacia el otro lado, Sí. con un brazo extendido y el otro brazo debajo del cuerpo, debajo del abdomen. Bien. ¿Recuerda si tenía la ropa desacomodada? ¿Le faltaba algo de ropa? Le faltaba una zapatilla nada más. ¿Y el resto de la ropa? No la tenía desacomodada, por lo menos no recuerdo lo que vimos.
¿Te acuerdas si vieron algún objeto alrededor del cuerpo? No, lo que sí había bolsas de basura alrededor del cuerpo. Bolsas de basura como las negras, Sí, conteniendo basura. sí, bolsas con basura, basura tirada, botellas, paquetes de vela, cosas que dejan cuando van a prender velas ahí a los nichos. Ah, bien, esos. la basura la junta y Sí. la pone atrás. Eso lo supone. Bien. Bueno. ¿Usted cuando el cuerpo lo revisan, usted estuvo presente con los elementos que tenía encima? Sí, ahí me llaman de testigo cuando... Bien. ¿Y qué es lo que encontraron y dónde? En el bolsillo del buzo encontraron un chip ¿Qué bolsillo? del buzo. Bolsillo. Bolsillo tipo canguro, creo que Ah. se dice, ¿no? Un chip. Un chip. ¿Se acuerda cuál de los dos bolsillos era? No, no recuerdo. Y había... Perdón, usted cuando habla de chip habla de tarjeta SIM, la tarjeta celular, Sí, para señor. llamar la tarjeta de la línea, de la compañía de teléfono. Sí, señor. ¿Se acuerda de qué compañía era? Claro. Sí, claro. Bien. ¿Qué más encontraron? Encontraron unos billetes, no recuerdo cuánto era. ¿En dónde? En el bolsillo, en el Mismo mismo bolsillo. bolsillo. Y no recuerdo si había alguna otra cosa. ¿Se acuerda si encontraron el teléfono de Nelia? No recuerdo si estaba en el bolsillo, no recuerdo. ¿Recuerda si encontraron auriculares? Ah, sí, también estaban en el bolsillo, unos auriculares ¿En también. el mismo bolsillo estaba el dinero y donde estaba el chip? Sí, no recuerdo de qué bolsillo sacaron las cosas, pero Pero estaban sí en los está. bolsillos, sí, del del buzo. buzo. Del buzo, sí. Bien. ¿Usted presenció cuando fue encontrada la bicicleta? No, señor. Bueno, no tengo más preguntas, ha sido muy amable. Muchas gracias. señor La defensa Karate. de Vázquez. ¿No va a preguntar la defensa de Vázquez? Sí, pero va a preguntar primero. Ah, la defensa de Carrasco. Buen día, Karate. Buen día, doctor. ¿A qué hora fue a llevar, primero que nada, ¿me puede recordar a qué hora fue a llevar el mueble a su cliente? Sí, más o menos entre las 3:30 y 4 de la tarde. ¿Dónde se domicilia ese cliente? En la calle Fuerte del Alamito. ¿Podría indicarnos si es para el norte, el sur de la ciudad? Para el sur de la ciudad. ¿A qué hora fue a pedirle aproximadamente la camioneta al párroco o al cura Casado para hacer la búsqueda? Eso fue, no recuerdo bien el horario, pero cerca de las 11 y pico de la noche. ¿Estaba despierto el cura? Sí, estaban arreglando la parroquia. No tengo más preguntas por ahora. Doctor Hidalgo, doctora Correa. Sí. Buen día, ¿cómo le va? Un buen día. ¿A qué horario aproximadamente fue a darle de alimento a las ovejas? Y tiene que haber sido cerca de las 11 de la noche. ¿Y generalmente usted va a ese horario de altas horas de la noche a alimentar a las ovejas? No lo había ido antes porque estaba instalando el placar. Bien, ¿y el horario con quién de sus hijos los acompañó? ¿A darle de comer a las ovejas, me Sí. pregunta? Ya lo dijo, señorita. Bien, perfecto. ¿Qué edad tienen los hijos que lo acompañaron a darle alimento a las ovejas? En ese momento Agustín tenía 16 años y Francisco tenía 10. 10 años. Sí. ¿Y no era un horario muy elevado para que estuvieran despiertos a esa hora de la noche? Andaban conmigo mis hijos, no andaban en la calle. Bien, perfecto. Muchas gracias. De nada. Voy a preguntar, excelentísimo tribunal. Señor Karati, usted hizo mención en su declaración a todos los efectivos policiales que estaban en el lugar por los nombres. ¿Usted los conocía en ese momento? Sí, los conocía a la mayoría. ¿Tenía una amistad con alguno de ellos? No,
¿Recuerda si a la pregunta del fiscal cuando le preguntó qué efectivos o a qué personas recordaba que hubieran estado el día del hecho ahí al borde del alambrado, recuerda si lo vio al subcomisario Ferreira? Me parece que llegó a posteriori, no estoy seguro. ¿No está seguro tampoco de la hora? No, Le hago una última pregunta. ¿Los funcionarios policiales que fueron al lugar estaban uniformados? ¿los que andaban en la búsqueda? Sí. Sí, ¿Y con qué calzados estaban? Sí, lo recuerda, por supuesto. ¿Qué calzados vestían? no recuerdo. Creería que el personal que andaba en bicicleta con zapatillas, o sea, no con los botines tácticos. ¿Y el otro personal que no andaba en las bicicletas? Sí, con los botines. Seguro. No tengo más preguntas. ¿Hay más preguntas? Doctor. Buen día, señor Karati. Buen día, doctora. Usted dice que le pidió la camioneta al párroco. ¿Tiene una relación de amistad, de familia? ¿Qué relación tiene con el párroco? Además de ser parroquiano de la parroquia, hoy por hoy tengo una amistad y una relación de lazos. Es padrino de uno de mis hijos. ¿De qué religión es? Católico. ¿Ustedes son de esa religión? Sí, señora. ¿Usted sabe qué religión profesaba Nelly? Entiendo que era católica. ¿Ella era de la misma congregación de usted? No iba a la misma parroquia, si es eso lo que me pregunta. Bien, muchas gracias. De nada, señora. Doctor Nedic, ¿iba a preguntar? Sí. ¿De qué color es la camioneta que le prestó el cura párroco? Blanca. ¿Podría precisar, porque no escuché bien, si era simple o doble cabina? Es cabina doble. Bien, lo voy a ubicar en su deposición, en su declaración. Usted dice que lo invitaron a que se fuera del predio, después lleva a su hijo y se queda, vuelve y se queda hasta que le golpean la... Sí, correcto. Bien. Ahí lo pusieron como testigo de alguna actuación, la policía. Cuando los llaman, ¿a usted cómo te...? Sí, me llaman justamente cuando revisan los bolsillos. Bien. Porque había dinero, entiendo. ¿Recuerda si cuando usted ve el cuerpo en esas condiciones y estuvo refiriendo de que sacaban de los bolsillos los efectos que tenía, preservaron el cuerpo, especialmente las manos? ¿Recuerda que si las manos estaban protegidas con algo? No recuerdo. No lo recuerdo. No recuerdo. ¿Estuvo usted cuando estaba el doctor Barbosa? No. ¿Había algún otro médico anterior que haya ingresado cuando usted estuvo ahí? No lo sé. Cuando yo estuve fuera del predio no lo sé porque, como dije antes, doctor, nosotros cuando salimos del predio, hasta que yo pedí permiso para ir a llevar a mi hijo, estuvimos durmiendo en la camioneta. Bien. ¿Recuerda haber visto? ¿Conoce al doctor Agüero? No, lo conozco. ¿No lo conoce? No. ¿Más preguntas? Señor Karati, ha finalizado su testimonio. Puede retirarse. Muchas gracias por haber venido. No tienes por qué. Que tengas buen día. Adiós.